entusiastas, porque un poco de entusiasmo sereno ayuda al trabajo. No hay que perder esa ilusión, la esperanza, la fe, la confianza en que todo lo que deba ser realizado se realizará en nosotros cuando, o siempre y cuando, nosotros hagamos lo que debemos hacer. Siempre hay una respuesta a nuestro trabajo. Esto se cumple siempre. La cuestión es que a veces esa respuesta no es visible, no es perceptible por nuestra conciencia, pero siempre hay una respuesta. Por tanto, nuestro sentido del trabajo debe permanecer sin detrimento, siempre sólido, siempre dispuesto, siempre activo e, insisto, si puede ser, ilusionado, o por lo menos en una serenidad que no admite rendición ni admite el fracaso como término de nuestro proceso. Creo que en alguna ocasión os he contado una anécdota que siendo yo muy joven, calculo entre 14 y 16 años, hace más de 50, yo estudiaba en los salesianos porque iba para cura, muy convencido, muy entregado yo en aquella época, y teníamos un director espiritual que en una ocasión me dijo una frase que evidentemente me impresionó porque más de 50 años después la recuerdo y la he tenido presente en muchas ocasiones. Me decía, mira Isidro, había un monje que decía, no deseo nada, y lo poco que deseo lo deseo bien poco. Os cuento esto para deciros que el deseo en todas las tradiciones, también en la cristiana, es una de las grandes dificultades para el progreso espiritual. Esto no resulta fácil de encajar, por una razón muy sencilla, porque toda nuestra voluntad y toda nuestra actividad está motivada, tiene su causa en la necesidad y en el deseo. Cuando se acaba la necesidad, tenemos que trabajar para comer y sobrevivir, eso es necesidad. Una necesidad afectiva, tengo que atender a tal persona porque necesito también de ella una correspondiente entrega a mi afectividad. La necesidad en el ámbito que sea material, afectivo, mueve nuestra voluntad. Y todo lo que no es necesidad es deseo. Y es una gran parte de nuestra vida, se mueve por el deseo. ¿El deseo está mal? Depende de para qué. Si no tenemos motivación espiritual, si no tenemos una perspectiva mayor, si no nos damos cuenta, no comprendemos o no hemos intuido o experimentado que hay un disfrute mucho mayor que el deseo nos ofrece, pues entonces el deseo está muy bien. Porque si no hay deseo, no hay vitalidad en el ser humano ordinario y cae en lo que llamamos tamas, inercia, indolencia, inactividad. De hecho, en la vida ordinaria nos admiran estas personas que tienen objetivos, que tienen pulsiones, que tienen deseos, que son muy activos, que disfrutan de la vida. Pero esto, que en una vida ordinaria es un motor, es, la chispa de la vida,
para el crecimiento espiritual es una gran dificultad, la mayor dificultad. Bueno, el deseo es naturalmente expresión del ego que acompaña al deseo en el ranking de dificultades a la hora de plantearnos un trabajo de autorrealización. Primero, el deseo nos hace esclavos. No elegimos desear. Somos apresados por el deseo. Hay una corriente universal de deseo, de energía de deseo, que se individualiza en nosotros. Hay una contaminación de deseo del ambiente que se individualiza en nosotros. Y nosotros, en nuestra forma ordinaria de vivir, no tenemos ninguna defensa. Creemos que la libertad es realizar lo que deseamos, poder realizarlo. Pero no nos damos cuenta que no podemos no desear. El deseo se nos impone, él se impone a nosotros. No elegimos generalmente el deseo, nos da la sensación de que elegimos, pero es una energía que florece en nosotros o viene de fuera o despierta ya de hábitos anteriores y no podemos no desear. Si hay una fuerza mayor, el deseo se reprime. Cuando vemos que el deseo nos está produciendo un daño extraordinario, cumplir o conquistar el deseo, la mente racional nos dice no hagas esto porque las consecuencias, vas a pasar un momento bueno, agradable, pero las consecuencias van a ser terribles. Esto, por ejemplo, puede referirse a las adicciones u otras cosas, cuando el deseo, cumplir el deseo, nos impide realizar algún quehacer necesario para el orden y la armonía de nuestra vida. Pero naturalmente, si no tenemos una elevación de nuestra conciencia, si no aspiramos a algo mayor, a algo tan o más poderoso que el deseo, será difícil que nos libremos del deseo. Y lo que corresponde en la vida espiritual del deseo es la aspiración, que es el deseo del alma. Cuando uno va progresando en el yoga, se va dando un aquietamiento de nuestro ser vital. Esto quiere decir que sigue habiendo deseos, pero su pulsión es menor. El ruido que meten, la exigencia que nos imponen, es menos radical. Su frecuencia tal vez disminuye. Esto quiere decir que nuestro ser vital se va aquietando, porque samatha no solo es en la mente, samatha es también en el vital. Y esto corresponde a un cierto crecimiento espiritual, a un cambio de conciencia, a un proceso yógico de crecimiento en el que ciertas cosas van decayendo poco a poco, porque hemos trasladado nuestro punto de interés, nuestros objetivos, el sentido de la vida, nuestra aspiración ya nos orienta, nos encara a otras metas. Entonces va decayendo. A veces no es la represión, o puede ser. Esto ya depende de cada uno y de qué tipo de deseo y qué circunstancias tenga que vivir. Pero si nosotros nos unimos poderosamente al interior, si nuestra aspiración es hacia una vida espiritual donde la satisfacción no la produce el deseo, sino el propio proceso espiritual, una satisfacción que viene también
en correspondencia al crecimiento que vamos teniendo, a una mayor comprensión, a un conocimiento que nos libera de ataduras, entonces ese deseo va perdiendo, nos referimos al deseo ordinario de nuestro ser vital, va perdiendo fuerza en su pulsión, en la dictadura que nos impone, porque el deseo es una gran dictadura. Y nos damos cuenta que, evidentemente, no es que el deseo haya desaparecido, pero parece que hemos logrado educarlo. Como se educa a un perro, por ejemplo, sigue siendo perro, pero le obligamos a obedecer. Y él, de alguna manera, reconoce nuestra jerarquía y obedece. Ya no expresa su instinto sin ninguna cortapisa, sino que, aun siguiendo siendo ese animal, está controlado, está obediente y no molesta tanto. Esta es una primera fase, no menor, es muy importante. Y seguramente todas y todos hemos experimentado, cuando llevamos un tiempo en el yoga, cómo nuestros deseos van amainando. E incluso si algo que deseamos no se puede obtener, el sentido de la frustración, el sentimiento de falta, de que nos falta algo, es mucho menor. Por tanto, samatha en el vital nos lleva a un deseo más controlado, más moderado y a un vital mucho más obediente a nuestro propósito que lo que es el deseo y la fuerza vital en la vida ordinaria.